¿Cuántos se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Dios, ¿eh? Yo hablé acerca de traes tu maleta, de qué traes en tu maleta, ¿se acuerdan? En tu mochila. Y me refería yo a la mochila, lo hice a una referencia a qué traes en tu corazón. ¿Sí? Muchas veces en el día a día guardamos cosas, echamos cosas, donde se va almacenando y se va llenando la mochila. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y en momentos difíciles, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿O de qué sacas? ¿Qué puedes sacar de ahí? Ahora, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que yo creo que para ustedes no es tan familiar, pero de todos modos se los voy a dar, ¿sí? Y tiene que ver con el orgullo. Por eso les digo, aquí no pasa, ¿sí? Aquí no creo que pase, que no haya, pero de todos modos se los voy a dar, ¿sí? ¿Cuántos saben qué es el orgullo? A ver, Héctor, ¿qué es el orgullo? Ok. Uli, ¿para ti qué es el orgullo? La conciencia de uno mismo. A ver, Dani, ¿para ti qué es el orgullo? Tener la razón en todo. Cris, yo sé que para ti es difícil, pero ¿qué? No dar el brazo a torcer en situaciones. Santi, ¿qué es el orgullo para ti? Creerte más que otros. Barbie. Sí, sí, sí. Enaltecerte en ellos. ¿Sí? Y todos están correctos, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que muchas veces el orgullo viene a nuestras vidas en diferentes etapas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ven que a lo mejor los niños, al igual en cada etapa, están, yo puedo? ¿Cuántos se han fijado? Y aún desde pequeños, ¿se han fijado? Es que no me ayudes, yo puedo. ¿Cierto o no? ¿Sí? Vemos en un adolescente y se vuelve a repetir. Vemos en un joven, ¿qué pasa cuando los jóvenes universitarios van saliendo de su carrera y todos saben? ¿Qué tal? Yo sé, yo puedo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando uno está empezando y hay varias etapas, hay muchas etapas? ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué? Miren, yo he pasado por esas etapas. Yo he cometido errores en diferentes etapas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo me acuerdo uno en especial. Yo me acuerdo en una situación donde yo creo que yo tenía 19, 20, 21. ¿Tenía yo en Durango 21? 21, 22 años. Y me acuerdo bien que era una etapa. ¿Cuántos se acuerdan de cuando tenían 21 años? ¿Sí? Y era una etapa donde en crecimiento, tanto en mi vida espiritual, en mi vida material, en mi vida en crecimiento matrimonial. Y la realidad es que si uno lo podía ver, era donde tú podías decir, es que ahí va. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en situaciones, pues la verdad, Dios me había dado gracia, hasta ahora lo puedo entender, pero en ese tiempo no lo entiendes. Dios me había dado gracia delante de hombres donde nos querían mucho y eran hombres que tenían un buen nombre.
Y en ese tiempo donde todo, ¿y qué crees? Que te vas inflando, ¿no? Y me acuerdo en una ocasión especial, un amigo mío, y doy gracias por su vida en este aspecto, que me hizo como cerrar la puerta a esa área en ese momento difícil. Y me acuerdo que ese día me preguntaba algo, trabajábamos juntos, andábamos juntos, viajábamos juntos, y ese día le di un ride para su casa. No veníamos él y yo solo, veníamos platicando y me preguntó, oye, ¿y tú a qué horas? Y empecé yo a platicar con él, le dije, pues mira, la realidad es que empezamos a platicar. Y le dije, yo me paro, en ese tiempo me paraba temprano porque entrábamos aparte a las 7 de la mañana a trabajar. Y le digo, pues yo me paro más o menos a las 5 de la mañana, me pongo a orar y empiezo a hacer cosas y ya empiezo, o después salgo y empiezo a orar y empecé. Y no era malo, pero en un momento lo dije con orgullo, enaltecido. Mira, es que yo oro a tal hora. Y se volteó esto al final y me dijo, yo soy un pecador. Cerró la puerta y me dijo, jiji, jiji. Lo caché, ¿eh? Y me acuerdo que cerró la puerta. Yo rumbo a mi casa, yo le dije a Dios, Dios, perdóname. Le dije, no es lo que yo haga, cuántas horas ore, cuánto lea de tu palabra, cuánto yo escuche, cuánto con otras personas. Le dije, si no es lo que tú haces en mí. Había orgullo, aún en las cosas buenas. Sí. Y yo me acuerdo que me volteé y me pegó, me pegó. Yo lo entendí que me estaba cotorreando, pero siempre de un cotorreo hay una verdad. Sí. Y yo pude haber dicho, no pasa nada. Pero cuando cerró esa puerta, me acuerdo bien hasta de su cara cuando cerró la puerta. Me quedó así como un pum. ¿Y sabes qué? Era Dios que utilizó esas palabras, Habló Dios a mi vida en ese momento. Y yo me acuerdo que me dijo, no es por lo que tú hagas, es lo que yo hago. Ahora, yo me acuerdo cuando yo inicié en las cosas de Dios. Mi primera vez que yo me invitaron a compartir a una congregación, yo tenía 20 años. ¿Sí? Ahí en Obregón. ¿No estábamos casados? Tenía entonces 19, un año antes. Tenía 19 años, estábamos comprometidos. Y me invitan en una congregación a compartir. Recuerdo bien que en esa parte, les voy a decir algo, la regué, Sí, la regué. Yo no me acuerdo bien, yo creo que me tardé alrededor de hora y media y nomás le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas porque me dio miedo. Se me olvidó el reloj, se me olvidó que había gente y yo empecé y le estaba dando vueltas hasta que terminé. Pero para esto estaba el pastor y su esposa. El pastor ya me iba a callar, se iba a parar a callar. Yo lo vi. Y me acuerdo nada más que el pastor, ellos le llamaban pastora, le agarra la mano, así, estaban sentados, le agarra la mano y le dice, déjalo. Como todos saben y tienen una esposa, ¿cuántos han pasado eso? Que a lo mejor nada más sientes un toque y ya sabes, ¿alguien?
A ver, que no hablemos de eso, es el primero, dice. Pero miren, cuando yo veo que el pastor, me acuerdo bien, estaba sentado, y en eso dejó su Biblia así para ayudarme. Ya estaba así, y en eso nomás veo que ella le pone la mano sobre su pierna, él pone la mano sobre su mano. Volteé a verlo, sabía, la señal llegó directa, Wi-Fi, sin corte, y en eso nomás ves una boca que le dice, así, sin ruido, le dice, agarró el pastor, se acomodó. Yo ahí supe que algo estaba pasando. Ahí supe, empecé a ver el reloj, dije, ay caray, no sé ni a qué horas empecé. Es la realidad, Y me acuerdo que les digo, pues cierren sus ojos. En esa parte, yo había visto en mi espíritu que quería Dios, pero no había llegado. Cierren sus ojos. Yo cierro mis ojos, dije, no quiero ver. Cierro mis ojos. Y en eso, no te miento, no sé cuánto pasó, Cierro mis ojos y en el salón de los niños, en el pasillo, oigo gente que empieza, y el pastor, abro mis ojos y el pastor empieza, empieza uno a caerse, empieza otro, empieza Dios a tocar gente, a los niños en el salón. Yo me asusté y me dice Dios, ve a ver. Y en eso voy viendo, yo ya no estaba haciendo nada, Yo sabía que la había regado. Empiezo, era una casa, voy eran los cuartos, era un pasillo y los cuartos. Empiezo y veo que los niños están siendo tocados. Voy al otro, brinco, había una persona en el suelo, en el pasillo, que ni había estado en la reunión. Haz de cuenta, era una mujer. La brinco para llegar porque pues no había nada. Era un pasillo chiquito, como de 1 metro, metro y algo. Y en cuanto la voy a pasar, me habla Dios. Y me dice, soy yo, La brinco y me paro. Y le digo, ¿qué? Soy yo. Y le digo, sí, Dios, de acuerdo. Me dice que nunca se te olvide que yo soy el que hago la obra. Me volteé y le dije, Dios, yo sé que esto yo no lo hice. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Yo la había regado, Y ahí entendí que Dios no me necesitaba, ¿Me escucharon? No te necesita, Dices, qué gacho. Cuando uno entiende que Dios no necesita de mí para hacer la obra que Él quiere hacer, Dios puede hacer la obra que Él quiere hacer. Sí. Yo me di cuenta que la había regado. Yo me di cuenta y después en la comedia me dijo el pastor, me dijo, yo ya te iba a ir a callar. Le dije, sí lo vi, pastor. No me iba a ir a callar, me iba a ir a ayudar, es la realidad. Pero recuerdo ese momento donde yo pude entender y decir, no es lo que tú hagas, es lo que yo hago. Por eso les conté que es 19, 20, 21, 22, 3, 4 años después en esta situación, con mi amigo en el carro, yo sabía inmediatamente lo que estaba diciendo.
cerró la puerta y me volteé con Dios y le dije, Dios, perdóname. No es lo que yo cuánto ore, no es cuánto yo lea mi Biblia, no es tan buena sea mi vida, no es tan correcta, no. A final de cuentas, es Él. Y yo solamente quiero ser útil para su reino. Y por eso quiero empezar diciéndote esto. Sí. Porque vayan a Génesis 11:1. Muchos de ustedes han oído la Torre de Babel y a mí me sorprende aquí. Sí. En Génesis 11:1 al verso 9 dice esto. Génesis es el primer libro de la Biblia y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ahí ya la regaron, ¿se fijaron? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sí. Y aquí vemos en estos versículos, ¿sí?, donde cómo Dios confundió su lengua, porque era un solo pueblo, era una sola lengua, y ellos estaban trabajando juntos, ¿sí? Ahora, en el capítulo anterior, los hijos de Noé se esparcieron por las tierras después del diluvio, ¿sí? Ahora, estaban en tribus distintas, y se dice que ya sea que Noé decía dónde deberían de ir. Sí. Pero ahora, sí, ustedes ven aquí que ellos vieron, y dónde dice que pusieron Sinar. Sí. Y dice que ¿qué era? Sinar, ¿sí?, no era cualquier terreno, ¿eh? ¿Sabes por qué ellos decidieron levantar y poder estar ahí? ¿Sí? Porque era una llanura donde había esperanza. Y tú dices, ¿cómo? Edgar, ¿tú construyes en un lugar donde no hay esperanza económica? ¿No? Sí. ¿Qué ves? ¿A futuro donde va a haber fruto? Sí. Y le pregunto por qué él se dedica a esto. Sí. Y puede ver, y primero tú ves y ves un lugar donde dice, bueno, vamos a ver la tierra. Vamos a checar si es viable el que nosotros podamos construir en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora,
tenían varios factores entre buenos y en contra, ¿eh? ¿Saben por qué? Estaban acostumbrados a construir con piedras. ¿Sí? Y ahí vemos que empiezan unas buenas ideas. ¿Empezaron a qué? Hicieron ladrillo. Lo quemaron, lo cocieron más bien, para edificar. Sí. Era una tierra donde decían, aquí podemos quedarnos, plantarnos, levantar, que todo el mundo conozca quién somos. Sí. ¿Ven en lo natural? Muchas veces la gente construye para que desde cualquier lugar puedan ver y puedan decir, ahí está fulanito de tal. ¿Cierto o no? Sí. Hoy en día lo vemos. Sí. Hoy en día lo vemos y vemos que era un lugar donde había esperanza, sino que no era un terreno cualquiera, no era un terreno donde dicen, pues ahí ni modo. No, había esperanza. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad era una tierra fértil, era un lugar amplio, era un lugar plano, donde podían estar, donde podían edificar y donde podían estar confortables. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil construir, Nico? ¿En un cerro o en una llanura? No pienses en maquinaria, ¿eh? Esa palita. Dice, pues tumbamos el cerro, ¿no? ¿Sí? Es más fácil. ¿Sí? Ahora, ellos calcularon, porque aún cómo edificaron, ellos se pusieron a calcular, Sí. Porque no era fácil. Dios les había dado sabiduría, Dios les había dado inteligencia. Y quiero decirte algo, Dios te ha dado a ti sabiduría e inteligencia, pero ten cuidado. Sí. Dios había dado habilidades sobrenaturales donde habían podido ver y decir, qué increíble. Miren, ¿sí? Inventaron el ladrillo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha inventado algo que así ha perdurado por tantos años? Qué grueso, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, Yo cuando lo leo y digo, no inventes, estos cuates sabían calcular la estructura hacia arriba, sabían qué poner, las formas y todo. Eran unos genios. O sea, de verdad, yo me he puesto a ver y digo, no inventes. Dios les había dado una sabiduría sobrenatural, pero cometieron un error. Dios les había, miren, en ese sentido, había una unidad entre ellos increíble, pero el error fue que quisieron tener un nombre. Sí. Ten cuidado con lo que pides. Sí. Dice, y dijeron, vamos, fíjense bien, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Vean su ímpetu, vamos a llamarle lo que les quemaba por dentro por construir. ¿Sí? Hagamos, ¿y qué dice? Cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre por si fueren esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Simple y sencillamente que nos conozcan, que sepan quién soy, que sepan quiénes somos. Sí. Y yo quiero decirte algo.
Proverbios 8:13, apúntalo. Dice, el temor de Yahvé es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 18:12 dice esto. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Sí. ¿Qué dice? Antes del quebrantamiento, ¿qué? Se eleva el corazón ¿de quién? Tuyo y mío. ¿Sí? ¿Por qué? Es que yo puedo. Discúlpame. No puedes. ¿Sí? No puedes. Cuando uno entiende que no es por sus fuerzas, cuando uno entiende que no es por su intelecto, sus capacidades físicas, sus habilidades, sus aptitudes, sabes que Dios puede hacer la obra que Él quiere hacer. Cuando yo entendí esa parte, ¿sabes qué? Yo entendí que a final de cuentas Él es quien hace la obra. Ese día yo en Ciudad Obregón, yo entendí que era por Él, no era por mí. Sí. Yo lo entendí. Yo no venía de un trasfondo donde me habían enseñado de la palabra. Yo había cambiado mi vida. Y tú puedes decir, ibas bien. Sí, pero no era por mí, Era por lo que Dios había hecho en mí. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces perdemos el hilo? Donde tenemos que voltear y ver y decir, ¿sabes qué? Es que lo que Dios ha hecho en mí no es para mí. ¿Se fijaron? Lo que Él hace en ti no es para ti, Sí. Yo sabía en un principio que Dios me había cambiado, que Dios me había transformado, Él me había dado habilidades, Él me había dado dones, pero que no eran para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo sabía que no eran para mí, Mi relación con Dios, mi comunión con la palabra, yo necesito comer. Yo necesito pasar tiempo a solas con Dios. Ahí es donde yo me alimento, pero a final de cuentas, Él es quien hace en mí lo que yo no puedo hacer, ¿Sí? Y quiero decirte, eso es en todos nosotros. ¿Por qué? Yo te estoy hablando algo personal mío, pero tú es igual contigo, Es más, somos un matrimonio, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Ella ha tenido que entender en ciertas cosas en esta parte, porque somos dos individuos diferentes, aunque vivimos en un mismo hogar. Sí. Y quiero decirte algo. Es algo que a mí me dio miedo, entenderlo. Porque yo pude ver que como una cosa buena me podía llevar a algo malo. Escúcheme bien. Por eso dice la palabra, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí. Yo he visto hombres orgullosos donde no tienen nada y su orgullo los lleva a no dejarse recibir nada. Yo he visto hombres orgullosos que tienen todo y dicen es que es por mí. No respeta el orgullo, no respeta clase social, El orgullo no respeta familias, nombres.
En el orgullo me lleva y me enaltece por quien yo soy. Sí. El orgullo se encuentra 17 veces en el hebreo, y se refiere tal cual a la exaltación, a la grandeza, y que lleva con ello el orgullo y la soberbia. Sí. ¿Por qué? Yo me exalto de quién soy. Sí. Ten cuidado, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes, por eso yo les dije de un niño, que hay veces que un niño va creciendo, se cree fuerte, cree que todo puede y le dices, déjame te ayudo? No, yo puedo. ¿Lo han visto? Aguas que no te pase a ti, ¿eh? Porque eso está en nuestro corazón. Es que yo puedo solo, ¿eh? Es que yo sé todo. Quiero decirte, no es cierto, ¿eh? Yo he tenido que tomar situaciones donde he tenido que renunciar, y les digo, varias veces me ha pasado, ¿eh? No es una. Y se los cuento estas veces porque les quiero decir que eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo me acuerdo en una situación donde en una ocasión Noemí fue la que me estampó en esta parte. Sí. Y ella dice, a lo mejor, ¿qué? Cuando a mí me operaron de la nariz fue otro momento donde para mí fue difícil. Yo tenía 10 fracturas en la nariz y la operación tardó mucho tiempo. Yo estaba bien amolado, estaba todo hinchado, los ojos negros. Derek no me quería ni ver, estaba chiquito. Me acuerdo que Derek se asomaba gateaba, ¿verdad? Me acuerdo bien como que gateaba, y me acuerdo que volteaba, yo estaba acostado en la cama, volteaba como que para que no le hablara y nomás oía el gateo. Sí. Y le decía, Derek, ven. Así nomás hablaba un poquito. No iba, estaba asustado. Recuerdo que los jóvenes, pues creo que Checo me fue a visitar, ustedes, y varios se agüitaron de verme. Me acuerdo que Noé me dijo, no me acuerdo quién, creo que Jera fue el que te dijo, no me acuerdo bien, pero creo que Jera fue el que le dice, es que me dio agüite verlo así. Era de los más chiquitos. Sí. Y yo me sentía mal, me sentía muy mal. No me podía mover. Y me acuerdo un día en la noche, yo llevaba varias noches sin dormir, como 2 noches, ya no podía. Yo me quería levantar por mis cosas, no me dejaba que me ayudaran. Me decía, te traigo agua, le dije, no, yo me paro. Lo que me tardara, pero yo tenía que ir por mi agua. Lo que si yo necesitaba una medicina, como me tardara, yo iba por mi medicina. Y me molestaba que me ayudara. ¿Cierto o no? Me enojaba, ¿eh? Sí. Y yo me volteaba y le decía, yo puedo. Sí. Ya te están diciendo, Carlitos, que eres igual, ¿eh? Ya te vi. No, dice, al revés, dice. ¿Sí? Y me acuerdo en una ocasión, era noche, creo que era la tercera noche. Yo estando ahí, oía a todos dormidos, yo estando no podía dormir. Y ahora sí platiqué con Dios. Y me acuerdo que le dije, Dios, ya no puedo más. En serio. Son raras veces en mi vida que yo he dicho, por cómo es mi carácter, que yo he dicho, no puedo. Yo siempre digo, puedo. Voy para adelante y dale, y me esfuerzo y todo. Pero esa ocasión ya estaba rendido. Y me acuerdo que
No le había dicho esto a mi esposa. ¿Cómo? Le iba a decir que ya me había rendido. Y me acuerdo que estando ahí yo me volteé y le dije, Dios, ya no puedo. Casi era mi respuesta diciendo, ya mátame si quieres y ya, ahí muere. Le dije, ya no puedo, no puedo más. Y me acuerdo que en una de esas, antes de dormirme, mi esposa, antes de que se durmiera ella en esa noche, me dijo mi esposa, me habló lindamente y me dijo, es que tú no quieres que nadie te ayude. Me dijo, y no puedes tú solo. Y yo me acuerdo dentro y hasta me dan ganas, se me revuelve dentro de mí. Y me acuerdo yo decirles que sí puedo. Sí. Y me dijo, solo no puedes. Y me molesté. Hablo en la noche con Dios, platico, no podía. Oraba, no podía hablar. Traía hasta el paladar negro. Estaba todo hinchado. Si volteaba mi ojo hacia un lado, me lloraba. Nomás podía ver recto de lo hinchado que estaba. Y negro, ¿eh? Y me acuerdo que ya lo que les comentaba, me rendí. ¿Y qué creen que Dios me dice? Las mismas palabras que mi esposa me estaba diciendo. Me dice, no te dejas ayudar. Tu esposa te ha querido ayudar y tú no te dejas ayudar. ¿Sabes qué más me pegó? Que me dijo, yo te he querido ayudar y no te has dejado. Me pegó. Me desarmó, ¿eh? Agarré y nada más lo que pude decirle es, ayuda, ayúdame. No podía hacer otra cosa más. De ahí, yo no sé cuánto duró, pero yo me acuerdo que descansé. Dormí y fui otro. Quiero decirte algo. El orgullo, la altivez del corazón, se sabe esconder muy bien, ¿eh? ¿Me escucharon? El orgullo y la altivez de este corazón se sabe esconder muy bien. Y tú crees que puedes todo. Sí. Pude entender. Ya después en la mañana, yo reflexionando ese día, al otro día, yo en mi corazón y en mi mente, yo decía, hubiera sido más fácil si me hubiera dejado ayudar. Sí. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado si tú eres de las personas donde tú puedes decir, es que yo puedo. Sí. ¿Sabes que yo es algo que yo tengo temor de mí mismo? Sí. Porque sé que mi carácter es de ir hacia adelante. ¿Sabes por qué empecé la alabanza? Por ello, ¿eh? Dices, ¿cómo? Un día mi suegro se voltea y me dice, yo no hallaba qué ponerte que no supieras qué hacer. Me dice, yo quería encontrarte en un momento donde no supieras qué hacer. Sí.
A mí me ponían a hacer algo y yo le decía, a mí nada más me decía, ve y haz esto. Pues órale. Y veía, no sabía, nunca lo había hecho. Le decía a alguien, oye, ¿cómo le hago? Ya, ahí voy, va. Y yo me metía yo a darle. Oye, ¿qué va a hacer esto? Sí, yo lo hago. Yo me ponía a darle. ¿Qué vas a dar los anuncios? Yo le podía dar. ¿Qué compartes? Yo comparto. Que tú diriges la oración, yo dirijo la oración. Que esto, tú sirves, tú te vas a jugar, tú el esto, tú el otro. Yo le entro a lo que sea. Sí. Y me dice, encontré un área de tu vida donde no sabías nada. Y te voy a decir que fue Dios, ¿eh? Él entra un día con los jóvenes, lo veo pasar a la oficina, no sé a qué fue, regresa, me ve dirigiendo a los jóvenes, horrible, se regresa, se mete, hagan de cuenta, se mete, agarra el micrófono y empieza y me dice, canta en lenguas. Y digo, ora en lenguas. Yo empecé a orar en lenguas. Me dijo, sigue con la canción, cántala. Yo seguí con la canción, bájala. Yo bajé. Yo no lo había hecho, lo habían hecho los músicos. Y me dice, mañana diriges en domingo. ¿Tú estabas ese día, Checo? Sí. Sí, él fue, tuviste más después. Sí, fue al revés. Sí. Y así entré. Yo me acercaba con el baterista y me tenía que decir a dónde ir. Y me hacía 1, 2, 3. Yo decía, pues, ¿qué sigue? ¿Por qué te cuento esto? Y con esto voy a terminar. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Segunda de Crónicas 32. Vayan conmigo. Permítanme tantito. Segunda de Crónicas 32, 26. Y ahí vamos a terminar. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequiel. Quiero decirte algo. Si tú te arrepientes, Dios te ayuda. Sí. ¿Por qué? Vemos en Proverbios que antes que te levanta, racas. Pero vemos aquí un ejemplo en Ezequiel. Dice, después de haberse enaltecido su corazón. A lo mejor a ti te ha pasado así como a mí. ¿Sí? Dice, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué? Se humilló. Esa es la clave. Humíllate. Humíllate. ¿Sí? Ya te equivocaste, no pasa nada. Cambia. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Cambia mi corazón. Cambia eso que hay en mí. Quita lo que hay en mí. Porque no es por lo que tú puedas hacer, sino es por lo que Él hace. Y fíjate el final. Cambia totalmente por una acción. Humillarse. Dice, no vino la ira de Yahvé. Su final fue otro. Yo por eso les quise compartir esto. Y te estoy hablando la palabra, pero también te estoy abriendo mi vida. La altivez de corazón es muy fácil
de que crezca en nosotros. Yo con los años entendí por qué el señor Myers decía, cuando llegues a tercera es más difícil. Y es más difícil que te puedan es más fácil que te puedan ponchar. ¿Sabes qué? No es cómo empiezas, sino es cómo terminas la carrera. La carrera no es de 100 metros, ¿eh? La carrera puede ser 50 años. La carrera pueden ser 40 años. La carrera pueden ser 30 años. ¿Sabes una cosa? El tiempo que sea, yo quiero seguir corriendo para adelante. Sabiendo, número 1, que no soy nada. Número 2, siendo útil para el reino. Yo quiero ser útil, ¿eh? Porque la contra es ser inútil. Y cuando yo lo hago por mis propias fuerzas, no sirvo en el evangelio. Porque dejo de hacer la obra de Dios. Les doy un ejemplo para terminar. El día de hoy. ¿Sí? Yo les dije, no saben la lucha que yo traía en mi espíritu, ¿eh? Y a lo mejor era por una persona o 2 personas. ¿Sí? Y yo pude haber dicho, pues lo que ya preparé. Les voy a decir dónde fue mi mayor lucha y se dieron cuenta. ¿Se fijaron que me equivoqué? Yo estaba platicando con Dios en mi espíritu. Y le dije, ¿dónde Dios? Era una frase que no tenía nada que ver, ¿eh? Pero yo he aprendido algo. En vez de estar peleando, le dije, ¿qué quieres que yo haga? Dios no me necesita. ¿Y sabes cuándo es cuando más Él se movió? Cuando hubo un silencio. Sí. Y yo me puedo voltear y decir, Dios, tú eres quien hace la obra. Yo no puedo convencer al hombre, ¿eh? Yo no puedo convencer a Erika, voy a dar un ejemplo, de que cambie. A mí me puede decir, está loco. ¿Lo han oído? Y esto muchos lo utilizan. Es que no sabe. Esas son palabras del hombre, ¿eh? Es que ellos no saben por lo que yo he pasado. Es que no saben por qué estoy pasando. ¿No han oído? No me digan esto. ¿O lo has hablado? Sí. Pero yo te hago una pregunta. Cuando Dios habla a tu corazón, no hay para dónde irse. Sí. ¿Le obedeces o no le obedeces? Es tu decisión. Sí. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Y tú conoces qué está guardado en nuestro corazón. Señor, yo te pido si en esta área alguien o alguno se ha enaltecido su corazón o se ha enorgullecido, Señor, que le hables ahorita. Y que ellos puedan tomar la actitud de humillarse.
Señor, tócalos y habla a nuestro corazón, Padre. Señor, que pon una alarma en nosotros que cuando nos enorgullezcamos por cualquier situación, pon una alarma en nosotros, Dios. Porque tú quieres que seamos de un corazón sencillo, de un corazón humilde y de un corazón generoso para otros. Te amamos. Amén. Amén. Un pastor un día estaba en terminal y ese ejemplo siempre lo guardo para mí. Va dentro de mi baúl. Un pastor un día estaba enfermo y Dios lo utilizaba para sanar. Y un día estando en días terminales, se voltea a su hijo y le dice: papá, ¿por qué no oras por ti para que sanes? Y le dijo su hijo: papá, yo he visto que tú sanas. No que sana, pero que él oraba y sanaban. Dice: Dios te utiliza para poder sanar a otros, a que tú pongas las manos sobre los enfermos y sanan. Yo he visto, pa, que tú se han abierto ojos de los ciegos, han caminado paralíticos, ha hecho esto y Dios te utiliza en esa parte. Y le digo: papá, si tan solo pones tu mano sobre tu cuerpo, sanarías. Se voltea al padre y le dice: hijo, los dones que Dios me ha dado no son para uso propio. Se volteó el hijo y le dijo: papá, lo entiendo. Este hombre murió. Él pudo enaltecerse, pero él sabía que el don que Dios le había dado a él no era para él, era para otros.